va a estar allí en su tierra. Nicolás, Dios te bendiga, bienvenido, el Señor le use. Bueno, que el Señor les bendiga. Es un honor realmente gratificante estar con ustedes en esta mañana y sinceramente nos unen muchas cosas con la iglesia y jamás pensé cuando lo conocí al pastor Rubén que nos iban a unir tantas cosas. Uno de mis hermanos, Walter, se afanó una ovejita de acá, saltó el corral y se robó una ovejita. Y bueno, pero conocí al pastor Rubén y a la familia, lo conocí en el Instituto Bíblico. Yo no había escuchado de él, pero nunca había estado en alguna clase y tampoco en alguna predicación, y me la pasaba llorando. Entraba el pastor y ya teníamos preparado el pañuelo porque era terminar la clase y él transmitía esa pasión. Yo nunca se lo conté al pastor, pero fue mi primer año que marcó mi vida y transmitía la pasión por los niños, la pasión por la educación, la pasión por las almas. Nos contaba de sus viajes, lo que él hacía. Y bueno, yo jamás pensé que a través de esa vida luego podía Dios darme la oportunidad para poder hacer distintos viajes. Y bueno, también en uno de esos viajes tuve el privilegio, no sé si tanto el privilegio, de viajar con 24 jóvenes de acá de la iglesia. Tengo un par de todavía marcas y cosas que quedaron. Ahí está Martín, un par de hermanos en Cristo que conocí. Está Jonah, Luisito, el personaje del viaje. Sigue siendo el personaje del viaje, ¿no? De acá de la iglesia es el personaje, ¿no? Luisito. Bueno, en el viaje también se destacó por eso. Le estamos buscando compañera, ¿sí? Estamos buscándole, no sé, que encuentre algunos de los solteros que quedaron todavía. Vamos a mandar un container de la Patagonia y un container, así ya está. Se terminan los problemas, pastor, así ya, listo, no tengo ningún problema. Así que gracias, hermanos, por estar, y gracias por la oportunidad y el privilegio, y a la vez es una linda responsabilidad poder compartir con ustedes la hermosa palabra del Señor. Así que, por favor, vamos a orar y pedirle que realmente sea el Señor hablando a nosotros, que sea su presencia. Y justamente quiero hablarles de algo que me llamó poderosamente la atención. El Señor puso en mi corazón que se los compartiera, y desde el principio del culto se habló de este tema. Hasta se cantaran canciones referentes a eso, y quiero hablarles en esta mañana acerca de la presencia de Dios. Cierra tus ojos, por favor, por un momento, y vamos a orar y pedirle que realmente sea Él hablándonos en esta mañana, y que no sea un hombre, sino que Dios realmente sea usando mi vida en esta hermosa mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu hermosa presencia manifestándose en este lugar. Señor amado, dame tu gracia para hablar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, sé tú hablando, Dios, a través de mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, dame tu gracia, dame tu amor, dame tu presencia. Espíritu Santo, sigue envolviendo este lugar, sigue tocando cada corazón, sigue tocando cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que seas tú hablando, Dios amado. Señor, tú sabes que si tú no hablas a través de mi vida, yo no puedo hacer nada, Dios. Tú sabes que me cuesta horrores, oh Dios amado, pero sé tú, Padre. Pon tu mano de amor y misericordia sobre mi vida, Padre. Quiero ser un canal de bendición para esta iglesia. No quiero ser un tapón, Señor amado, sino que quiero ser un canal de bendición. Que el río de Dios fluya a través de mi vida. Padre, quita y aparta toda distracción. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Diga conmigo, desesperación por su presencia. Dile al que está a su lado, tenés que estar desesperado por la presencia de Dios. Hace muchos años atrás el Señor me entregó una palabra poderosa a mi corazón. Yo estaba clamando al Señor por un avivamiento en Argentina. ¿Cuántos anhelan un avivamiento grande en Argentina? Y uno sabe que avivamiento siempre tiene que ver, y está un poco ligado, no digo el todo, pero con multiplicación, con multitudes. Y en ese tiempo me acuerdo que estaba en mi habitación, en el seminario, estaba quebrantado, el Señor me había quebrantado fuertemente, y de repente el Señor me entrega una palabra y la pone en mi corazón. Me acuerdo que estaba todo oscuro, y me pone esta palabra tan hermosa. Dios está buscando hombres y mujeres quebrantados de corazón, sobre quienes derramar su avivamiento.
Me acuerdo que luego de haber recibido esa palabra comencé a experimentar cosas que realmente llamaron poderosamente mi atención. Yo sabía que Dios estaba buscando personas amantes de su presencia. Dios no estaba buscando más que nada estrellas, sino personas que estuvieran en su intimidad. Personas que realmente amanecieran buscando el rostro y la presencia de Dios. Porque Dios sabía que si esa persona era capaz de estar en la intimidad, en el secreto con el Padre, Dios también podía confiarle cosas grandes y proyectos grandes. Yo me acuerdo que me desesperaba en el seminario y quería ser siempre el primero a entrar en la sala de oración, que hoy ya no está más. Hay otra sala de oración que ahora tienen sillones, tienen música, uno entra ahí, escucha no, todo el sistema ahí que tienen, impresionante amplificadores. Una vez hace un tiempo atrás, entré a la sala de oración para recordar lindos tiempos que había disfrutado, y me acuerdo que había una música ambiental y yo entré y había un flaco orando. Yo dije, ¡wow! Está orando el tipo, y estaba orando, y uno, claro, se imagina que en un momento va a decir por lo menos un gloria a Dios, aleluya. Y pasaba media hora y el flaco no decía nada. Yo digo, ¿este qué le pasó? Se lo llevó el Señor, está en el tercer cielo, está recibiendo una revelación. Y seguíamos orando, y de repente siento... dije, Señor amado, agarré y dije, Señor, despertalo porque te venía a buscar, te lo mando, Señor amado. Pero me acuerdo que en mi época tratábamos de llegar primero, porque había un mundo que uno prendía la luz y yo me acuerdo que siempre estaba ahí, Señor, dame las naciones, Padre, un día yo sé que voy a predicar tu palabra, y me quebrantaba el Señor. Y me acuerdo que en una de esas épocas Dios puso una palabra en una jovencita, fue en el 2001, quizás ustedes no recuerdan, pero fue conocido lo que sucedió en esa semana. Y un grupo de 8 jóvenes fuimos a Plaza de Mayo, había todo un disturbio, la gente estaba con las cacerolas, era todo un desastre. Y me acuerdo que el Señor puso en nuestro corazón de ir y poder evangelizar, pero más que nada poder orar por nuestra amada nación argentina. Me acuerdo que llegamos y había bombos y tambores por todos lados, pero nosotros teníamos un anhelo ferviente por la presencia de Dios y fuimos impulsados por el Espíritu de Dios. Y llegamos y me acuerdo que había una multitud, entonces hablamos con nuestros compañeros, dijimos, no vamos a repartir tratados, vamos a ponernos a un costado y vamos a arrodillarnos y vamos a comenzar a clamar por esta nación argentina. Y me acuerdo que fue así. Algunos nos pusimos a un costado, teníamos un par de compañeros que se quedaron parados y comenzaron a orar. Entonces estábamos arrodillados, y mientras estábamos arrodillados buscando la presencia de Dios y clamando por la nación argentina, de repente se enciende una luz. Y uno dice, wow, tuvieron una experiencia celestial. No, era la luz de Crónica TV que nos estaba poniendo los micrófonos. Y nos comenzamos a sorprender, y me acuerdo, yo nunca me olvido, que había un rosarino que él oraba así parado, y él oraba el tipo, y cuando oraba tiraba la mano, ¿viste? Tiraba la mano, parecía que estaba tirando un latigazo, pero era la forma de orar de él. Y cuando oraba te escupía completamente, ¿no? El hermano regador le decían, tiraba, ¿no? Entonces él no oraba para adentro sino para afuera, para que vos sabías que pasaba el hermano orando porque tenías que usar el pañuelo cuando andaba cerca del hermano. Entonces le pusieron el micrófono a él y él tiene una forma tremenda de orar. Y cuando le ponen el micrófono a él, los de Crónica TV, vieron que les encanta a los de Crónica hacer todo eso, y el tipo estaba, Señor, toca Argentina, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios. Y empezó a hablar en lenguas, y salió en lenguas en Crónica TV hablando al tipo. Entonces, de repente nos paramos y nos comienzan a entrevistar. Y nosotros no sabíamos que eso iba a repercutir fuertemente en Argentina. ¿Por qué? Porque cuando estábamos orando, un grupo de pastores estaban comiendo juntos y vieron lo que estaba sucediendo. Y dijeron, no puede ser posible que un grupo de 8 jóvenes esté en esa Plaza de Mayo solo orando por esta nación argentina. Tenemos que unirnos como iglesia y clamar por esta nación argentina. Fíjense lo que Dios hace con un grupo pequeño de jóvenes que al viernes siguiente, que era el día de los viernes de los cacerolazos, había más de 10.000 cristianos orando por la nación argentina. ¡Aleluya! Hermanos, tremendo lo que Dios hace cuando encuentra un corazón que ama su presencia, porque cuando amas su presencia es tremendo. Dios te revela cosas que jamás han sido vistas sobre la tierra. Siempre recuerdo la historia de Kathryn Kuhlman. Dice la historia que Kathryn Kuhlman no subía a ministrar la presencia de Dios si ella no la sentía, si no estaba convencida de que realmente Dios estaba en ese momento. Charles Finney dice la historia que cuando él entraba, la gente sabía que estaba Charles Finney en la ciudad, porque caía la presencia de Dios. Así sea pasando en el tren, la gente decía, wow, seguramente Charles Finney anduvo por aquí cerca, y era cierto, Charles Finney había pasado por el tren, pero era tanta la presencia de Dios, era tanto el amor de ese hombre por estar en el secreto, en la intimidad con Dios, que se sentía en una ciudad. En una cierta ocasión, dicen la historia que este hombre entró en una fábrica
y era un apasionado por la presencia de Dios. Se desvivía por estar en el secreto con Dios. Que esa fábrica, al entrar solamente en esa fábrica, la convicción de pecado entró en ese lugar. Y la gente tuvo que dejar de trabajar, porque un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba la intimidad y amaba el secreto con Dios y estaba desesperado por la presencia de Dios, había entrado en ese lugar. Qué tremendo que es. Jonathan Edwards, otro hombre que amaba la presencia de Dios, dice que era un desesperado por Dios. Él leyó el famoso sermón que escribió, ¿no?, En manos del Dios airado. Y dice que cuando él escribió y luego leyó, porque él tenía problema en su vista, quizás no lo hizo apasionadamente, pero la unción de Dios estaba tan latente en su vida que la iglesia y la ciudad cayó bajo la convicción de pecado por 3 días. Fíjese lo que hace, uno dice, wow, tiene que ser tiene que ser quizás el predicador fogoso. No, un hombre que no podía ver, leyó el mensaje, pero era tanta la presencia de Dios que había sobre su vida, era tanto el hambre que tenía él por Dios, que fue esa ciudad conmovida. Y dice que la gente se agarraba de las columnas y algunos veían que se abría la tierra y que caían al infierno. Cerraron los boliches, cerraron un montón de lugares. Se dejó de beber, de comprar bebidas y tomar bebidas porque un hombre de Dios que amaba la presencia de Dios había pasado por ese lugar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y yo estoy convencido que Dios levanta una generación, una iglesia que va a crecer conforme al corazón de Dios y que va a amar la presencia de Dios. A veces me duele, y que no sea que esté mal, pero muchos de este último tiempo estamos detrás del poder, que no está mal, detrás de las señales. Pero ¿qué sucede cuando se terminan las señales? Por eso estar en la presencia de Dios y el secreto con Dios te da firmeza a tu corazón. Porque cuando no veas quizás la prosperidad que vos estás esperando, vas a estar convencido de que Dios es fiel y que Dios siempre permanece fiel. Aunque no seas prosperado quizás económicamente, vos sabés de que Dios está contigo, aunque vengan adversidades. Pero cuando estás constantemente esperando el poder, viendo señales y vivís solamente de las señales y de las cosas que Dios hace continuamente. Pero ¿qué pasa cuando estás en el desierto? Por eso aquellos que pasan el desierto saben de que Dios siempre está, porque son amantes de la presencia de Dios. Pero muy pocos tienen esa capacidad de amar su presencia. Por eso debemos a veces revertir. Gloria a Dios por los milagros, gloria a Dios por las maravillas, porque soy un evangelista y deseo continuamente que Dios haga maravillas. Pero gloria a Dios por aquellos que se levantan cada mañana a buscar la presencia de Dios. No solamente su poder, sino la gloria de Dios manifestarse sobre su vida, sobre sus hijos y sus próximas generaciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Un tremendo hombre de Dios. Si usted me acompaña en el libro de Salmos capítulo 51, versículo 10 y 11. Este hombre de Dios llamado David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que no hacía nada sin antes estar en el secreto con Dios. Un hombre que había conocido íntimamente al Padre. Un hombre que era conforme al corazón de Dios. Un hombre que pasaba tiempo adorando y alabando a Dios. Un hombre que Dios luego levantó como rey. Pero él tenía una característica, él estaba desesperado por la presencia de Dios. En el Salmos capítulo 51, versículo 10 y 11, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí, ¿qué dice? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este texto es muy conocido. David había cometido un pecado. Había fallado a Dios y vino el profeta Natán y lo vino a amonestar. Pero él no se preocupó por el puesto, él no se preocupó por el cargo, él no se preocupó por el reinado. Bien, podría haber dicho, no, voy a perder mi trono, voy a perder mi lugar, mi posición. Qué lindo, ¿no? Poder gobernar, poder decir, ve tú y van 10. Ven tú y viene aquella persona. Qué lindo, David era rey, tenía riquezas, tenía muchas cosas que muchos hombres en aquel tiempo desearon. David podía circular en carros que otros hombres no lo podían hacer. David podía tener quizás muchas mujeres y muchas tantas cosas, fama, gloria. Pero él dijo, no me importa eso, no me importa el trono. Él, la primera expresión que salió de su corazón fue, no quites de mí tu Santo Espíritu. David no le importó el trono, David no le importó su nombre. Él tenía en su corazón, él sabía que como consecuencia de estar en la presencia de Dios, Dios le había puesto en alto lugar. Él dijo, yo amo la presencia de Dios. Te ruego, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué corazón el de David. Pero fíjense que en 1 Samuel, capítulo 15, si usted me acompaña amablemente, versículo 30, vemos otro tipo de corazón. El corazón de Saúl. El corazón de Saúl era distinto. Saúl amaba la posición. Saúl amaba
el ser bien visto por los hombres y agradar a los hombres. Por eso fue que su reinado culminó. Y fíjate que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 30. Y él dijo, yo he pecado. Saúl también se encontraba en la misma posición que David, pero su reacción fue diferente, porque él quizás no había anhelado la presencia de Dios. Dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Saúl dijo, yo he pecado, pero Saúl anheló el trono. Saúl anheló el ser visto bien frente al pueblo. Muchos a veces nos preocupamos por el cargo, pero nos olvidamos de quién nos puso en esa posición. Por eso es un tiempo de invertir, es un tiempo de dar vuelta nuestros roles y comenzar a confiar más en Dios y no preocuparnos tanto por lo que Dios va a hacer. Si estamos en su presencia, Dios lo va a hacer, hermanos. La presencia de Dios nos da la confianza, la presencia de Dios nos renueva, la presencia de Dios nos da vida. Es tremendo. Por eso me duele a veces cuando muchos se olvidan de realmente quién es el dador del ministerio, de realmente quién es el dador de los sueños, de realmente quién es el dador de aquella prosperidad. No nos quedemos solamente con lo que Dios hace, quedémonos con estar con su presencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Decirle que está a tu lado nuevamente, tenés que estar desesperado por la presencia de Dios. Decirle, tenés que estar desesperado por la presencia de Dios. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando tenía 13 años, 12 años, hubo un mover extraordinario sobre esta amada nación argentina. Quizás muchos de ustedes no recuerdan o quizás les han contado, pero esta nación argentina fue y tuvo un lindo mover. Dios usó muchos hombres en esta nación argentina. Y yo recuerdo que crecí en ese mover y ese era el tiempo en que venía un pastor y tiraba el saco y las multitudes caían. Yo era un adolescente, un preadolescente. Y me acuerdo que se hicieron una serie de reuniones especiales en mi iglesia. Y ahí estábamos todos expectantes por lo que Dios había sido, porque era una ola de Dios que había venido sobre Argentina. Y nuestras iglesias se rebalsaban de gente con hambre de Dios, gente con unción, gente que deseaba la presencia de Dios. Y yo estaba ahí. Y me acuerdo que una noche el pastor llama a todos los jóvenes y adolescentes. Entonces dicen, ¿cuántos tienen hambre de Dios? Yo estaba entre medio de ellos. Yo decía, Señor, yo tengo hambre de tu presencia. Yo miraba a la gente cómo recibía, yo decía, yo quiero más de ti, Señor. Y nunca había tenido mi experiencia propia con el Señor, pero yo quería esa noche. Y me acuerdo que llama al pastor y pasamos todos adelante, imagínate, ¿no? ¿Te acordás cuando Dios te tocó por primera vez? ¿O te acordás cuando pasaste por primera vez al frente con esa hambre de Dios diciendo, Señor, ¿cómo es que acá sucede? ¿Cómo hace el pastor que me tira? ¿Cómo hace que el pastor toca a las personas y se le aflojan las piernas? Yo quiero sentir eso. ¿A cuánto le pasó alguna vez? ¿No? Entonces, uno anhela, las personas que vienen por primera vez aquí a este lugar, anhelan la presencia de Dios. El nuevo cuando entra, si usted levanta la mano, el nuevito, el que entra nuevo, va a levantar también la mano, porque ese debe ser que así viene la presencia de Dios. Si usted cierra los ojos, el nuevito va a venir y va a cerrar los ojos. Si usted se pone a hacer yoga acá adentro, el nuevo va a entrar y va a decir, así es la que se desciende la presencia de Dios, me pongo a hacer yoga. Está como esa hermana, ¿no? Nuevita, entró a una iglesia, estaban todos racateando, racatacatacata. Y la hermana se quería ir, era la primera vez que había venido, no entendía nada, no sabía cómo despedirse. Dice, bueno, hermanos, paró el culto, dijo, me tengo que ir, así que racataca para todos, y se fue. Imagínate, el nuevo cuando entra, así que tened cuidado, ¿qué es lo que hace? Está como una vez un grupo de americanos que fue a nuestra ciudad, y le dieron mate. Y había un hermano que era medio fanfarrón tomando mates, llamado Bernabé. Y claro, le dieron el primero al argentino, y los americanos están todavía viendo cómo toma mate este. Porque vamos a copiar lo que hace él. Entonces este chango era medio fanfarrón y se puso el mate de costado. Así la bombilla así medio canchera. ¿Y qué hicieron los americanos? Todo con la bombilla para este costado. Porque pensaron que así se tomaba mate. Otra vez otro americano le dieron el mate y no había nadie que le había enseñado. Agarró, revolvió el mate, sacó la bombilla y se lo mandó. ¡Ah! Empezó a hablar en los taneos, ¿sabes qué? Qué quemada que se pegó. Porque es así. Y entonces yo me encontraba queriendo de Dios. Yo decía, ¿cómo desciende? ¿Será que me empujan, me caigo, me tengo que tirar? Entonces estaba esa noche ahí hambriento de Dios. Y de repente el pastor dice, ¿cuántos tienen hambre de Dios? ¡Ah! Bueno, reciban. ¿Quién fue el único salame que se quedó parado? Nicolás. Toda la gente. ¿Viste cuando
Pasa, no sé si te ha pasado, que por ahí viene un profeta y empieza con uno. Dice, el Señor dice, hijo mío, no, te voy a multiplicar, hará grandes cosas de ti. Perdón, pastor. No, te voy a encender, irás por las naciones. Y vos estás sentado acá diciendo, uy, viene una palabra, las creo. Y prendés el grabador, el celular por las dudas porque te da una palabra. Y viene acá y el Señor te dice, pra. Y te mira vos y dice, para vos no tengo nada. ¿Sí? ¿Te querés morir? Bueno, yo me sentí así. 300 monos en el suelo, tocado por el poder de Dios. Yo decía, Señor, ¿qué hice? Tenías 13 años, ¿qué hice, Señor? Que no me tocaba. Entonces vuelvo a mi casa y, Señor, perdóname. ¿No? La oración del pecador, Padre amado, te pido por favor perdón. No sé qué estoy viendo, Superman, el hombre araña, perdóname, Señor, el zorro. No sé qué he hecho. Pero tenía un hambre yo. Decirle vuelta a este otro lado, tenés que estar desesperado por la presencia de Dios. Tenés que estar desesperado. Entonces, anhelaba la presencia de Dios. Anhelaba, deseaba. Fue así que la segunda noche, de vuelta el pastor llama y me acuerdo que mis amigos todos contaban, uno que había visto 7 caballos, otro los ángeles, una chica digo, sentí los ángeles cantar y todos llegaron y el hijo del pastor, a ver, seguramente que el hijo del pastor debe ser el más grosso. Y Nicolás, ¿vos qué te pasó? Nada. Este está en pecado, habrán dicho. ¿En qué andará este Nicolás? Seguramente de una novia por ahí. Y ahí estaba yo. La segunda noche dije, Señor, por favor, tocame. De vuelta el pastor, reciban la gloria de Dios. ¿Quién quedó parado de vuelta? Nicolás del Salame. Dije, la tercera noche, Señor, para 5 noches seguidas. Dije, Señor, cuando voy a mi casa vuelvo, Señor. Padre, si el pastor vuelve a llamar de vuelta y a los jóvenes, Señor, si vos no me tocás, yo me tiro. Entonces paso adelante, otra vez el pastor volvió a llamar y ahí estaba yo, Señor. Señor, tocame. Señor, tocame. Yo decía, levantá la pierna, ¿cómo será para que Dios me toque? Por favor, Señor, tocame. Tenía hambre. Quería que Dios me toque, sentir que es eso, que se cae la gente, que contaba que una almohada, vio que algunos se caen en las bancas, vos decís, este se mató. Hermana, ¿está bien? No, tiene una almohadita aquí atrás, vos decís, casi se mata la hermana. Entonces, ahí estaba yo, expectante, de vuelta al pastor, ora por nosotros, ¿y qué hago? ¿Qué hizo Nicolás? Por favor, hermano, no haga esto. Me tiré. Cuando me tiré, casi me mata. Se me cayó uno por acá, se me cayó un gordito por acá, casi salgo hecho de goma. Me levantaron, me tuve que levantar con grúa, con cucharita me tuve que levantar. No se tira, hermano. Está como una vez me estaba orando un pastor y decía, en el nombre de Jesús, caete. Y yo estaba ahí que me arqueaba todo, decía, paralo, como me estás matando. Caete, ahí está, recibe. Y yo dije, bueno, me tiro porque si no me va a matar este. No, hermanos, cuando uno tiene hambre de la presencia de Dios, Dios en un momento determinado, no te canses porque la presencia de Dios está buscando vasijas disponibles para derramar de la unción y del aceite y de la presencia del Espíritu Santo sobre un corazón hambriento. ¿Cuántos dicen amén? No te canses de buscar en su presencia. ¡Aleluya! Gloria sea tu nombre. ¿Cuántos están hambrientos de la presencia de Dios? Díganme amén, por favor, esta no. Vamos a darle un aplauso al Señor. Entonces, ¿cuál es el tipo de corazón? Dios a los 16 años me tocó, hermanos. Yo estaba desesperado, me acuerdo, estábamos en Ramallo, en Buenos Aires, mi padre estaba predicando. Yo estaba sentado ahí adelante, yo estaba con un hambre de Dios. Habían pasado 3 años, hermanos. 3 años. Todos me habían orado. Yo a veces pasaba y yo decía, no, que me ore ¿quién? Me acuerdo, fuimos a Mendoza y estaba nuestro hermano Freyson. Y me dice, papá, Nico, hoy te toca el Señor. Si no, yo dije, Señor, si no me toca ya, ¿a quién me va a tocar? Me acuerdo, hasta en nuestra casa, estábamos en Mendoza hospedando en una casa y entra Claudio y agarra a mi hermano Eliseo y ¡puc! Y ve con el otro ¡puc! ¡puc! Llega Nicolás. No había caso conmigo, viejo. Pero yo decía, ¿qué me pasa, loco? No me puede ser. 16 años tenía. Dios, te empecinaste conmigo. Pero hermano, no sé si usted me entiende. Yo sé capaz que a usted le ha pasado, pero no es que... No pasaba nada. Pero yo servía al Señor, hacía títere, hacía payaso, tocaba la guitarra, servía en la iglesia. Yo decía, no, ¿qué pasa conmigo? Y en Ramallo, un pueblo muy chiquito, una iglesia muy pequeña, yo sabía que esa noche algo iba a pasar. Era distinto, yo sentía algo. Y vieron cuando usted está ahí, que la palabra le está llegando, usted dice, yo hace el llamado del pastor y yo me tiro de panza al altar. Así estaba yo, esa noche. Y cuando va a hacer el llamado al altar,
Y hace el llamado, yo voy a pasar corriendo para el altar. Mi padre dice, ahora en esta noche, mi hijo Nicolás va a orar por ustedes. Yo dije, oh, justo era esta noche. Dios, voy a orar por la gente si nunca Dios me tocó. Ese fue mi pensamiento. Entonces, yo había visto cómo se oraba, pero nunca había orado por nadie. Solo por los alimentos nomás. Entonces estaba la primera persona. Y bueno, dije, voy a hacer como mi papá, voy a poner la mano nomás. Cuando voy a poner la mano... ¡Oh! Dije, I have the power, dije yo. Tengo el poder. Se embaló el vago, 16 años tenía. Y arranqué y por ahí oro por una... ¡Wow! Se manifestó. ¡Agarra los ujieres! Dice mi papá, agarra la corbata, hijo, la corbata. Bueno, que la corbata... Te va a agarrar la corbata, cuidado. Yo no entendía nada. Pero una gloria a Dios. La gente empezó a hablar lengua. Empezó el bautismo del Espíritu Santo. Llega a un costado. Yo decía, Señor, buenísimo, pero ¿y yo cuándo? Claro, está buenísimo, lo tocaste a todo. Y para mí, no, Señor, tocame por favor. Entonces, cuando estoy a un costado, siento que alguien me abraza, hermanos. No me explique cómo, ahí no fue que me tiré, ahí no fue nada, hermanos. Cuando viene la presencia de Dios, me envolvió un fuego, hermanos, que de repente, ¡pah! Y en el suelo, ¡wow! ¡Fuego! Dios me decía, ¿querés fuego? ¡Toma fuego! Esto me está pidiendo para Dios. Hermano, me sentí un fuego y sentí por primera vez la voz del Espíritu Santo que me decía, hijo, te voy a llevar por las naciones y llevarás mi fuego. ¡Aleluya! ¡Tremendo! Dios está buscando en esta mañana gente desesperada por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Aleluya! Cuando estás desesperado por la presencia de Dios, Dios no te deja huérfano. Clama a mí, dice su palabra, y yo te responderé. Hace tiempo que estás esperando algo de parte de Dios. David tenía un corazón conforme al de Dios. David fue desesperado. Él dijo, Señor, si yo pierdo tu presencia, pierdo todo, Señor. Saúl dijo, Señor, no quiero perder el trono, quiero ser bien visto por los hombres. Pero él tenía un corazón confundido. David sabía que la presencia de Dios era todo, hermanos. No importa tu situación económica, no importa tu circunstancia, no importa cómo has llegado a este lugar. Quizás no tengas recursos, pero si tenés la presencia de Dios en tu corazón, te digo que Dios te abre camino en el desierto. Te digo que Dios te va a prosperar, bendecir en sobremanera abundante. Porque cuando Dios encuentra un corazón que anhela la unción del Espíritu Santo, su vida se transforma y Dios te comienza a fructificar, a multiplicar y te pone por luz a las naciones y Él te va a sostener de una manera abundante. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Aleluya! ¡Gloria sea tu nombre, Jesús! Dios es fiel. Dale un fuerte aplauso. Él es fiel. Su presencia está sobre tu vida. Estamos en un tiempo tremendo. Nuestros padres espirituales anhelaron el tiempo que hoy estamos disfrutando y a veces parece que lo vemos como lejano. Aquel tiempo no podían disfrutar la presencia de Dios continuamente, solamente esporádicamente disfrutaban de la presencia de Dios. Pero un día Cristo Jesús pagó el precio tan alto en la cruz del Calvario que Él cortó ese velo que nos separaba del lugar santísimo y hoy tenemos entrada gratuita a la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Tremendo! Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Una vez, dice el libro de Hebreos, y para siempre. Una vez y para siempre entró. Disfrutemos de la presencia de Dios en este tiempo. La presencia de Dios, hermanos, nos hace diferentes. Diga conmigo, la presencia de Dios nos hace diferentes. Hermanos, cuando la presencia de Dios viene sobre tu vida, sos diferente, sos distinto. La gente nota un cambio en tu vida. Todo, vos entras a un negocio y la gente te va a decir, ¿qué tenés? Tenés algo distinto. Tengo la presencia de Dios en mi vida. Cuando vos entras a un negocio, la unción de Dios está sobre tu vida. Podés disfrutar 24 horas al día de la presencia de Dios. Depende de vos y yo cuánto hambre tengamos de Dios. Cuando vuelvo de ese encuentro con Dios, hermanos, vuelvo a mi secundario. Yo era siempre uno más del montón. Siempre. Pero cuando volví, luego de ese toque que tuve con Dios, algo distinto había en mi rostro. Algo diferente. Entonces yo me acuerdo que paseaba por los pasillos del secundario, siempre era uno más. Estaba ahí en segundo o tercer año. Y me acuerdo que volvía luego de ese encuentro con Dios y al segundo día, cuando voy caminando, volviendo del pasillo de mi aula y pasé por el aula de primer año, yo era uno más del montón. Pero paso por el aula de primer año para el recreo y de repente siento... Nunca una chica me había chistado, yo dije, debe ser para mi amigo que va caminando. Entonces digo, no, Nicolás, dice, dije yo, ¿qué pasó? Entonces, de repente... A la semana me empezaron a llegar cartas de las chicas. Yo dije,
Ya me sentía Brad Pitt, así el tipo caminaba así. Ya era distinto. Hola, ¿qué estás, Nicolás? ¿Cómo están? Ya no era el Nicolás ese con los braques, todo granoso, acá todo lleno de grano. Me ponía acá, ¿viste? El pelo para que no. Decí conmigo, la presencia de Dios nos hace diferentes. Entonces, pero de en serio le digo, hermano, usted no me cree. De en serio le digo, tengo la caja de cartas que me llegan, parecía Susana Jiménez. Entonces un día le digo, yo dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que esa rubia me dé bolilla, Señor? Yo miré al espejo y digo, pero estoy con braque, grano, ¿qué será? Digo, yo decía, apártate de mí, te reprendo, rubia, en el nombre de Jesús, morocha, en el nombre de Jesús, te reprendo. 16 años tenía. Llego un día a mi casa y le digo, pa, tenemos que hablar. Me llamaban a mi casa. Pa, tenemos que hablar de hombre a hombre, unos mates nos debemos. Bueno, hijo, ¿qué pasa? Contame. No, pero me está pasando un montón de cosas. Bueno, pues sentate y charlemos. Le digo, pa, las chicas me siguen. Le digo, sí, te siguen. Sí, le digo, no sé qué pasa, mira todas las cartas que me escriben, me vuelven loco, me llaman acá a la casa. Me dice, le digo, no sé qué, o sea, ¿qué? Lo que pasa, hijo, que la presencia de Dios te hace diferente. Me hizo así, le digo, no soy yo. Me dice, no, es la presencia de Dios sobre tu vida. Claro, yo te fui como agrandando diciendo, bueno, esa es la facha que tengo. No, o sea, hijo, no sos vos. No soy yo. Me mató mi viejo. Entonces ahí aprendí que el recurso de los feos es la presencia de Dios. Decí conmigo, la presencia de Dios nos hace diferentes. Decile que está a tu lado, te falta presencia, decile. Si está tu esposa, no. Si te falta presencia, decile. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios abre camino en el desierto en el nombre de Jesús? Eso es lo que necesitamos como iglesia de Argentina. Estar desesperados por la presencia de Dios, hermanos. No importa quién se pare, no importa qué empresario, no importa qué trabajo vos estás necesitando. Te aseguro que pueden presentar 300 currículums, pero vos estás ahí parado con la gloria de Dios y vos presentás tu currículum y vos decís, no tengo nada, Señor, no tengo nada. Señor, otros muchos hay inteligentes que yo, pero cuando Dios te marcó y te selló a fuego con su presencia, Dios abrirá ese portón para la gloria y honra de su nombre. ¡Aleluya! Dios lo hace, iglesia. Dios hace maravillas y milagros. Él está esperando que decíamos su presencia. Tremendo. David tenía la unción de Dios, por eso él pudo vencer a los gigantes. David se hizo gigante en el secreto. David, cuando tuvo que enfrentar a Goliat, usted lee la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 17. Saúl estaba desesperado. Un gigante durante 40 días se le presentaba y desafiaba las filas del ejército. Es más, ofrecía el pago de los tributos. Todo. Ofrecía hasta su hija. Aparentemente la hija no era muy linda porque no iba nadie. Pero ahí estaba Saúl diciendo, por favor, ¿quién enfrenta a ese gigante? Pero alguien conforme al corazón de Dios, alguien que se había hecho gigante en la intimidad con Dios, tuvo la capacidad de enfrentar a ese gigante. Porque no podemos enfrentar adversidades sin haber estado antes en el secreto y en la intimidad con el Padre. Porque en la intimidad nos hacemos gigantes ante la adversidad. No hay gigante que pueda ante el gigante de gigantes para la gloria y honra de su nombre. Dios es fiel. A veces el tener todo lo necesario en recursos, hermanos, no es señal de que vamos a ganar la batalla. Saúl te puede proveer de espadas, te puede vestir, te puede dar las tácticas de guerrero, te puede decir tienes que ir por aquí, por allá. Pero David dijo, no estoy acostumbrado a eso. Saúl te va a ofrecer muchas cosas que te hagan creer que es por tu fuerza, pero déjame decirte en esta mañana que no es con fuerza ni poder, sino es con su espíritu, dice el Señor. No es con ejército, hermanos. No es con ejército que vas a ganar esa batalla. Hay muchas cosas en el mundo espiritual que deben desatarse en el mundo espiritual. Deben desatarse en el tiempo de oración que usted pueda tener, que yo pueda tener. Porque a veces estamos peleando. Si David hubiera hecho caso a Saúl, dijo, sí, me viene bien la espada. ¿No? ¡Qué bien! Pero David dijo, no, yo sé cuál es el secreto. Dijo David. David sabía
porque David lo había entendido desde un principio. Por eso pudo decir en Salmo 51, versículo 10 y 11, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que la victoria que había sido consumada con Goliat había sido primero en la intimidad y en el secreto con Dios. Es tiempo de volver a nuestros principios, es tiempo de volver a nuestro primer amor, es tiempo de volver a nuestros reinicios, cuando Dios tocó y habló por primera vez. ¿Hace cuánto que no derramamos lágrimas en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que nuestro corazón no está quebrantado? Si hemos perdido ese primer amor, si hemos perdido esa pasión por su presencia, si hemos perdido esa intimidad, esa habitación que Dios decía, wow, mi hijo todas las mañanas está ahí conmigo. Yo sé que a las 4, 5, a las 6 de la mañana Él está clamando por esta ciudad. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de los hijos, es el tiempo, como dice el libro de Romanos, de la manifestación de los hijos de Dios. Dice que la creación aguarda. Otra versión dice ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Pero no podemos afectar a esta generación sin antes haber sido conocidos en el cielo. Que el Señor conozca nuestro nombre en la intimidad y Él diga, ahí está mi hijo, ahí está buscando mi presencia. Yo le derramo de su unción, de su gloria sobre esta vida para que afecte a las próximas generaciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Desesperación por su presencia. Saúl le proveyó de lógica a David humana y estrategias para ganar la batalla. Pero David pudo discernir que las batallas no se ganan con tácticas terrenales, sino con la unción de Dios. El sistema humano constantemente nos quiere ofrecer muchas cosas, pero nosotros no podemos ganar batallas con tácticas humanas. Saúl, hermanos, es el que te va a querer ofrecer constantemente solucionarte los problemas. A veces vivimos en un mundo, llame ya, un mundo rápido express. Pero hermanos, la vida del cristiano muchas veces no es todo rápido. Hay hombres y mujeres que tuvieron que pagar precios por años y sus corazones tuvieron que derramarse en la presencia de Dios para obtener la victoria. Dios es fiel. Aunque a veces permanezcamos infieles, Dios mueve su mano en favor de nosotros. Pero nunca perdamos el alineamiento que un día comenzamos, sabiendo de que todo proviene del Padre. Que las prosperidades que Dios te dé, que las bendiciones que Dios te dé, no te quiten del estar en la intimidad con Dios. A veces decimos, no, si está todo bien, estoy siendo prosperado, mi empresa va bien. Me impacta, el otro día escuchaba a un chico Nelson, misionero en África, y él me contaba, en un país de África, un hermano en Somalia no puede predicar la palabra. Y él dice que decidió invertir desde las 6 de la mañana, escuche bien, hasta las 5 de la tarde, tiempo de oración. Y de 5 a 6, evangelismo. Tremendo. Desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Porque él sabe que no puede luchar contra un gobierno con sus fuerzas, pero no hay quien se oponga ante la presencia del Espíritu Santo de Dios. Sea el país que Dios te ha llamado, sea al continente que Dios ha puesto carga por tu corazón, sea en esta ciudad, sea donde plantes, o sea el sueño o la visión que Dios te ha dado de entrar en una empresa, de tener tu banda, no sé cuál es el sueño que Dios te ha dado. A mí me impactó el otro día escuchar a un joven que se está dedicando a la fotografía. National Geographic le ha pedido fotos de él. Es un joven que un día fue a su pastor y le dijo, pastor, Dios me dio un sueño en oración, que tengo que comprarme una cámara. El pastor le dijo, ponete a laburar. Pero el pastor luego entendió que con esa cámara él podía llegar lejos, porque era en la presencia de Dios que Dios le había dado esa visión. Hoy sus fotos son requeridas por National Geographic. Y está entrando en lugares con el evangelio que otros jamás podremos llegar. Porque hubo alguien en la intimidad, desesperado por la presencia de Dios. Hermanos, las grandes batallas primero se ganan en el secreto. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios, hermanos, nos hace andar en lo sobrenatural. Hermanos, las brillantes ideas mueren en el camino a la batalla, pero las que son nacidas desde el mismo trono de Dios perseveran hasta el fin. Mantente confiado, mantente aferrado a esa palabra que Dios te ha entregado. Si solamente es una brillante idea o es una idea copiada, te aseguro que pronto va a fracasar. Pero si fue nacida desde el mismo trono de Dios, Dios va a soplar del norte, del sur, del este y del oeste. Y Él te proveerá en el desierto codornices. Y Él te proveerá por la mañana maná. Y lo hará de una forma sobrenatural.
Porque cuando caminamos en la presencia de Dios, comenzamos a ver destellos de la gloria de Dios y comenzamos a ver que las puertas se abren para la gloria y honra de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? David corrió a la línea de batalla porque había conocido al gigante de gigantes. El estar con él le hizo dar esa confianza y esa capacidad que venía solamente de él. Fue sobrehumano. Saúl le dijo: no podrás tú, sos un simple joven. ¿Cuántas voces que el enemigo ha puesto en tu mente? Que te ha dicho: sos joven, no puedes hacer nada. Hace años atrás, estaba un día en una ciudad muy pequeña y Dios había puesto sueños muy locos. Me acuerdo que ese día salgo en mi bicicleta para hacer 20 kilómetros y a la mitad del camino se me pincha la bicicleta. Dije: Dios. Tenía muchos sueños que había recibido de la presencia de Dios. Me acuerdo que agarro, me enojo y dejo la bicicleta a un costado, la dejé a mitad de camino. Miren si estaba enojado. Cuando hago dedo, ese era un día terrorífico. Hago dedo, me sube un flaco. Entonces voy en el auto y el flaco, yo veía que fumaba y me tiraba humo. Me decía: qué lindo que sos, me dijo así, en el medio del camino. Ah, dije yo, lo que me faltaba para culminar el día. Un gay que me subió al auto. Me dice, y yo, hermano, sabía cómo agarrar la manija y quería hacer la de Duke Hazard, ¿viste? Salir por la ventana y tirarme. Y el vago me empezó a piropear en el auto, me quería morir. Le digo: flaco, déjame acá nomás. Digo, no, déjame acá nomás. Le dije: me pego una trompada en el nombre de Jesús. Me bajé, caminé como 5 kilómetros más. Día de calor, sur de Argentina. Yo decía: Dios, todos estos sueños. Entonces llego a la iglesia, abro la iglesia, ni el gato había. Llego a la iglesia, desesperado. Me tiro en el altar, digo: Señor, basta de llenarme de sueños, basta de llenarme cosas. Basta, Dios, no puedo más. Mirá, no hay nadie. ¿Qué me estás diciendo? Así hablaba con Dios. Acabo de pinchar la bicicleta, me sube un gay al auto. ¿Qué me pasa? ¿Qué más me puede pasar? Y comencé a llorar, hermanos. Es el mejor lugar para obtener las respuestas de Dios, el altar. Y estaba llorando, quebrantado. Señor, sácame todo esto de la cabeza, que vas a levantar un ejército en Argentina, que vas a hacer con las calles. Sácame todo, Dios, no puedo yo, no tengo capacidad, no tengo fuerza, Dios. Y el Espíritu Santo me habla. Me dice: yo nunca ilusiono a nadie. Lo que yo dije, lo voy a hacer. Y comencé a llorar. Dios me quebrantó. Señor, hay muchos mejores que yo. Seguramente hay muchos mejores que yo. Seguramente habrá mejores que vos. Pero cuando te desesperás por la presencia de Dios, no hay quien te gane. Cuando conquistas el corazón de Dios, Dios te comienza a confiar. No por tus capacidades, no por tu elocuencia, no por tus contactos. Dios mueve cielo y tierra cuando encuentra un hijo que ama su presencia. ¿Qué estás deseando de parte de Dios? No tenés que poner plata para entrar a su presencia. No tenés que tener muchos recursos, es gratis. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Solamente tienes que amar, estar con Él y desear su presencia. Te lo dice alguien que nadie da un peso. Pero un día Dios toma mi vida. Y todos los días le sigo preguntando: Dios, ¿por qué? ¿Qué viste en mí, Señor? Estoy lleno de errores, imperfecciones. Es su presencia, hermanos. Solo su presencia. Y pude entender, por eso el apóstol Pablo dijo: soy lo que soy por la gracia de Dios. Es algo inmerecido, que no merecíamos, pero que un día Dios nos seleccionó de entre medio de las ovejas. Yo me busco a alguien conforme a mi corazón, no conforme a este sistema que busca conforme las apariencias,
conforme a su parecer. Yo estoy buscando corazones en esta mañana desesperados por la presencia de Dios. ¡Aleluya! Donde Dios se encuentre en esta mañana un corazón que diga: Señor, tengo sueños, viértelos en el altar. No tengo recursos, sin nada en las manos, pero creyéndole a Dios. Abraham, su cuerpo estaba como muerto, pero él creyó en esperanza contra esperanza. Aunque su esposa Sara estaba estéril, pero Dios envió ángeles para confirmarle lo que él iba a hacer con su vida. ¡Tremendo! En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El libro de Génesis dice que cuando Noé salió de la barca, del arca, hizo un altar. Dios le había confiado, como compartía el viernes, el inicio de una civilización. Seguramente se encontraba sin fuerza, sin recursos, todo de cero. Hermanos, habían cuerpos muertos por todos lados. Todo destruido. Pero el altar generó en él una nueva visión. El altar generó en él fuerzas nuevas. El altar generó en él una visión y se empapó del corazón del Padre. Por eso pudo iniciar una nueva civilización. Por eso pudo hacer lo que pudo hacer, porque estuvo en el altar, estuvo primeramente delante de la presencia del Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Espíritu Santo de Dios está en este lugar y Dios nos está desafiando a amar su presencia, a desesperarnos por Él. Cierra tus ojos un momento, por favor. La gloria postrera será mayor que la primera. Dios inundará esta casa de su gloria. Ushama soja mayakanda, robo soja mayakanda. Agua, sirima amasanda, rebehebe sende, rebebebebebebe, shihamasoya. Uskama amasanda. Comienza a orar, hermanos, donde usted está en el altar. El Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar. Su presencia, Señor. Tu presencia, Padre, en esta hermosa mañana. Tu presencia, Espíritu Santo de Dios, inundando este lugar. Señor, no es con fuerza ni poder. Y Ramasohamaya. La unción de Dios está en este lugar, hermanos. Y Ramasohamaya. Iskamahamasanda. Y Ramasohamaya Kandara. La unción de Dios, su presencia, te sana, te restaura, te perdona, te limpia, te renueva. ¡Aleluya! Deja de correr en tus fuerzas. Deja de copiar de otros. Cuando estás en la presencia de Dios, Dios te hace original. Dios te hace original. Y Ramasohamaya Kandara Babashi Hamasoya. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la unción, su presencia. Y Ramasohamaya Kandara. Desde el fondo hacia adelante son como olas de fuego. Reciba, hermano. Y Ramasohamaya Kandara Bababai. Los que anhelan más de su presencia, póngase en pie y levante sus manos, por favor. Y se me acompañan los músicos. Levante sus manos, diga: Señor, estoy desesperado por tu presencia. No quiero otra cosa en esta mañana que tu presencia. Quiero enamorarme más de ti. Quiero enamorarme más de ti. Levanta tus manos al cielo. Desea su presencia. No se puede crear su presencia. Su presencia